Es un momento tan hermoso, tan lleno de deleite, y Dios así lo diseñó. Dios quiere que nosotros podamos vivir de esa manera, disfrutando. Hay algunas personas religiosas que piensan que la vida santa, la vida piadosa es una vida seria, y es que así nos los han impuesto. Las religiones tradicionales hablan acerca de eso, que donde está Dios hay que tener miedo. De donde está Dios, la única manera de realmente tener una manifestación de Dios es cuando se manifiesta con un poder que nos hace estremecer y llorar. Y es cierto que eso puede suceder en las manifestaciones de Dios, pero no es lo único. Hay personas que repelen el cristianismo porque es presentado de esa manera, porque es presentado en películas o imágenes de Cristo, en donde miras a un hombre que siempre está angustiado. ¿O no es así? ¿No has visto esas películas donde Cristo siempre está así como flotando en el espacio, caminando así, y con una cara así como si le doliera el estómago, así? Y entonces la gente piensa, crea un prejuicio de que eso es santidad. Tenemos que reconocer que hay una necesidad que todo ser humano busca satisfacer, de una u otra manera. Aún aquellos que piensan que lo niegan, que tú crees que están como conformados a un enojo. ¿Has visto a esas personas que todo el tiempo tienen el ceño fruncido? Que todo el tiempo están enojados y creen que ellos se sienten como que así están bien y así están satisfechos. Hay algunos otros que en los momentos de tristeza parece ser que nos gusta prolongarlos, porque de alguna manera trae aparente satisfacción. Pero en la realidad es que todo el mundo realmente desea ser feliz. Pero tenemos que entender que a la luz de la Biblia nos enseña que estamos separados de Dios, destituidos de esa fuente de todo bien. Es decir, no podemos alcanzar a beber de la fuente del gozo verdadero, de toda virtud, la fuente de toda virtud. Es imposible tener un gozo por nosotros mismos sin Dios, alejados de Dios. Es imposible ser felices permanentemente solo por las cosas que están en este mundo. Por eso la gente se vuelve religiosa, porque está buscando eso de una forma permanente, o cuando menos que le dure más tiempo. Por eso las personas se vuelven adictas a algunas sustancias por la satisfacción que eso le puede provocar. Porque el cerebro comienza a funcionar ahí para darles ese tipo de agrado. Por eso muchas personas se vuelven adictas. Hace un momento Pablo en la alabanza nos recordaba a la mujer samaritana. Ella era adicta a una relación. ¿Qué significa eso? Ella tenía su seguridad puesta en los hombres, en que un hombre estaba segura que iba a alcanzar en algún momento, tal vez en el 357, o sea, ella iba en el sexto. A lo mejor decía, bueno, en alguno lo voy a encontrar, tal vez en el 357 encuentre la satisfacción que quiero. ¿Recuerdan la historia en Juan 4? La mujer samaritana, ¿qué le dijo Jesús? 5 esposas ha tenido y con el que vives ahorita ni siquiera ya es tu esposo. O sea, iba en el sexto, pero ella seguía echándole ganas. Pero ella seguía pensando en uno lo voy a encontrar. Y así es la mente humana.
un deseo de buscar esa satisfacción, pero está tan confundido el corazón que no se da cuenta que solamente en Dios es posible. Hay un canto tradicional en la iglesia, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Es una verdad. Solo la fe en la obra de redención, solo la fe en la persona de Cristo Jesús nos reconcilia con Dios, nos vuelve a unir, vuelve a establecer un vínculo en el cual nosotros ahora tenemos una relación con Dios, nos restaura la comunión con Él. Y eso nos da acceso real a los beneficios de hijos, a los beneficios de conocerle a Él, de tener esa relación que satisface en sí misma el corazón del hombre, a disfrutar quién es Él, lo que nos proporciona el mejor estado de nuestra existencia, ese gozo, esa paz que el hombre está deseando, pero que, repito, confundidos por su naturaleza caída, no sabe dónde encontrar. Y cualquier migaja que se aproxime a eso, a un parecido con eso, lo aceptan. Hay muchas bendiciones de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas. Y ese gozo y esa paz tienen una característica especial. El gozo y la paz que da Dios se manifiestan, permanece aún en las circunstancias adversas y dolorosas. Una vida en comunión con el Señor proporciona muchas razones por las cuales ahora, como hijos de Dios, podemos celebrar. Pero de lo más importante es que ahora somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén, ¿verdad? Eso es de lo más importante. De lo más importante para celebrar es que vivimos ahora para Él y solo por su gracia, solo porque Él manifestó su misericordia. Por eso Dios nos invita a vivir en su presencia. Nos enseña ahora a sus hijos que en su presencia hay plenitud de gozo. Nos enseña que es ahí donde Él quiere que vivamos. Como sus hijos, nos ama tanto que quiere que estemos cercanos a Él, porque Él sabe que disfrutar de Él es lo mejor. Fuimos diseñados para eso. Es lo que le da gloria a Él, de hecho. Recordamos cuántos beneficios hemos recibido de Dios para que cada uno de nosotros podamos vivir siempre, constantemente, en una celebración de gozo. Y así titulado el día de hoy este tema, celebración de gozo. Y vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 9, en donde llegamos aquí y vemos cómo Dios hace una restauración a través de ellos, a través del pueblo de Dios y todos los que se dispusieron para esto, una restauración del muro de una forma milagrosa. En un tiempo récord, en un tiempo en el que todo ser humano que estaba ahí y que supo cómo se realizó, no tuvo otra cosa más que decir que fue una obra de Dios. Y llegamos ahí en donde Dios ahora, después de todo este deterioro en el corazón, Dios quiere avivar ahora a su pueblo. Dios quiere que su pueblo señale quién es Él, sea la manifestación del Dios invisible ahora aquí en la tierra a través de su pueblo. Y con la iglesia de Cristo, que somos todos nosotros, Dios quiere seguir haciendo lo mismo. Y vemos ahí en Nehemías capítulo 8, versículo 9, que continúa la historia de este punto en donde hay un avivamiento en el corazón del pueblo de Dios. Dice así Nehemías 8, 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué impresionante porción de la historia bíblica, hermano. Porque de verdad esto debe de arrebatar de nuestra forma de pensamiento los prejuicios de lo que mencionaba yo al principio, los prejuicios que tenemos de la santidad. Los prejuicios que tenemos de la piedad, de una vida piadosa. Es mentira, es una mentira diabólica. Es una mentira que nos ha dejado la religión tradicional. Es una mentira la que nos han metido en la cabeza de que si yo tengo algún tipo de deleite, entonces eso es pecaminoso. No, Dios nos está dando la sabiduría para darnos cuenta que en Él hay un deleite maravilloso, que está alejado de toda cuestión pecaminosa. Eso es lo santo, eso es lo puro. Entonces, hermanos, la santidad no solo es tristeza y compunción. No, Dios no ha pretendido que nos quedemos en la condición de tristeza. Claro que hay tristeza, claro que es parte del proceso que Dios quiere tener en nuestras vidas. Por supuesto que hay una tristeza, como lo vamos a ver ahorita en 2 Corintios, que viene de parte de Dios, pero tenemos que entender que es parte, un punto del proceso al que Dios quiere llegarnos. El gozo es el objetivo que glorifica a Dios en la vida de sus hijos. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras escribe a los levitas que hacían entender el pueblo. Es decir, lo vimos en los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que sucedió cuando vienen y leen la ley? Pues ellos se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Ellos se dieron cuenta de cómo habían llegado a ese punto, porque ese es a veces un problema en nuestra mente. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hubo juicio de Dios sobre nuestras vidas? Si Dios había prometido que íbamos a ser un pueblo bendecido, un pueblo en un lugar donde iba a fluir leche y miel, que habla de la bendición abundante de Dios, que Dios nos había prometido un territorio. ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué la ciudad de Dios había sido deteriorada, derribada? ¿Por qué tengo que estar triste tanto tiempo? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué Dios permite que tenga esta traición? ¿Por qué me duele tanto? Y Dios dice, hubo desobediencia, hay pecado. En Gálatas capítulo 6 el Señor dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará corrupción. Tenemos que saber que esta es una realidad, pero no para estacionarnos ahí, pero no para quedarnos en la culpa y en la vergüenza, pero no para estar escuchando las voces del acusador, que ese es el diablo. Y aunque a veces algunos se parecen mucho al diablo, al ser unos acusadores todo el tiempo, recordándole el pasado a todos los demás, tenemos que saber de dónde proviene ese mensaje. Tenemos que saber que Dios no nos quiere culpabilizados y avergonzados, sino que esa culpa y esa vergüenza nos impulse a la cruz de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la obra de Cristo fue suficiente para limpiar nuestro pecado. Y déjame darte otra noticia. La obra de Cristo es suficiente para limpiar toda culpa. Así es que ya no dejes engañarte, porque si has creído que Jesucristo murió y derramó toda su sangre y sufrió el castigo de nuestro pecado y resucitó para demostrar la victoria, entonces nosotros somos perdonados. Si tú confiesas tu pecado al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la gloria es para Él, ¿te das cuenta? Eso es importante.
Cuando vivimos sometidos a la vergüenza y a la culpa, no hay gloria para Dios. El Espíritu de Dios aviva el corazón, trayendo una tristeza. ¿Pero qué tipo de tristeza? Vamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Tal vez tú traes tu versión Reina Valera 60, pero yo te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Permítemelo leértelo en esta versión. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, es decir, cuando alguien peca, trae consecuencias. Y cuando Dios nos habla, como lo vemos ahorita en Israel, eso provoca una tristeza. Claro, es parte del avivamiento. Pero se repito, es solo un paso de él. Fíjate lo que provoca esa tristeza o debe provocar esa tristeza. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. ¿Qué produce? Arrepentimiento. Cambio de forma de pensar. No tan solo culpa. ¿Eres culpable? Sí. No tienes que estar buscando excusas para tu culpabilización. ¿Te das cuenta? Dios no te dice: ¿por qué lo hiciste, Gerardito? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué agarraste lo que no era tuyo, que se llama robar? ¿Por qué dijiste falso testimonio? ¿Por qué no me has amado con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu... No, te dice el Señor: eres culpable. Sí. Pero hay algo que tienes que entender. ¿Eres culpable? ¿Eso te va a hacer sentirte triste? No tenemos que rechazar la tristeza en sí mismo, sino pasar al siguiente punto, que es cambio de mi forma de pensar, arrepentimiento, metanoia en el griego. Meta, cambio, mudanza. No se trata que adornes tus pensamientos con justificaciones. Bueno, Señor, es que yo le hablé mal a mi esposa porque vela, ¿cómo se pone la loca? Mírala, se pone como osa, ¿verdad? Que le quitan a sus osesnos. Mírala. Y entonces eso me justifica. O por otro lado, yo piense que bueno, ya la regué, ya pequé, ya proferí una palabra que sé que era hiriente. Ahora, ¿qué hago? Voy a arreglarla, le voy a traer flores a mi esposa, le voy a traer chocolates. Entonces ahora la voy a llevar al cine, la voy a llevar a su mamá, a ver a su mamá, porque sé que con eso se contenta. O la llevo de compras. No, eso no es arrepentimiento, eso no es confiar en la obra de Cristo. Es voy con el Señor, digo: Señor, tú me pediste que no fuera áspero con mi esposa, y yo fui áspero. Te confieso que eso es un pecado, pero confío en que solo la obra de Cristo Jesús me limpia de ese pecado y me limpia de mi maldad. Eso es arrepentimiento. Alineo, sustituyo mis justificaciones, sustituyo mis pretextos. Ya no tengo delante de Dios un solo pretexto válido, una sola justificación válida para hacer lo que hice. Lo hice, soy culpable. Eso me avergüenza. Eso, cuando Dios me pone en ese nivel, me va a provocar una tristeza. Señor, te volví a fallar. Te volví a fallar. Tú, mi Padre, que todo el tiempo estás dándome constante bien, te fallé, te ofendí. Pero quiero decirte, Señor, que confío ya no en mí, sino en ti y en la obra de Cristo. Porque dice aquí esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, trae un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y fíjate lo que dice: sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Gálatas 6 que mencionaba: el que siembra para la carne, de su carne cosechará corrupción. Pero, qué interesante los peros de Dios. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. En eso estamos involucrados los hijos de Dios. Dice, regresamos a Nehemías 8:10. Ya no estén tristes.
La tristeza solo es el paso. Está bien, lloraste, estás triste porque te das cuenta de cómo le fallaste a Dios, ¿verdad? Porque oíste la palabra y dijiste, caray, qué bárbaro, ¿verdad? Cómo terrible es mi carne. Yo decidí hacer algo que no le agradaba a Dios. Pero no te quedes ahí, fíjate, dice el versículo de Dios. Luego les dijo, hay un luego, hay algo más que hacer. No te quedes estacionado ni en la culpa, ni en la vergüenza, ni en la tristeza. Hay algo más. Ya te sabes, ya confesaste tu pecado, ya confiaste en la obra de Cristo Jesús, ya te diste cuenta, ¿verdad?, de lo que Dios quería. Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día, ¿qué dice, hermano? Léelo conmigo, porque día santo es a nuestro Señor. ¿Día qué? Santo. Otra vez, en los días santos, la vida santa es: no os entristezcáis. La santidad no es solo quedarte en ese, es que sí soy un bruto y un animal, y vea bien alguien, ¿ya qué tienes? Es que pequé al Señor, confiesa el pecado, ya se lo confesé, entonces cree en Cristo. Ya, tranquilo. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Día santo del Señor. Ya no es para estar triste, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mira, qué bueno que tomes vitaminas. Qué bueno que te inyectes Bedoyecta, que te tomes todo eso, que comas muchas verduritas. Qué bueno, eso es bueno para tu cuerpo. Pero la verdadera fortaleza para enfrentar la vida viene de parte de Dios. Y Dios nos dice este proceso. Esa tristeza, confesando nuestro pecado, ¿en qué se debe convertir? En gozo. Y ese gozo es lo que nos lleva a vivir seguros, a caminar hacia adelante. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque Dios es el ser más feliz del universo. Dios no está compungido. Nos han creado la idea de un Dios, de un Padre que está en el cielo con un bat del tamaño del cielo a la tierra y que está esperando a que Gerardo, su hijo, cometa un pecado. No más. No más. No. La obra de Cristo nos hace ver a nuestro Padre con los ojos benevolentes con los que mira a su propio Hijo. Porque ahora nosotros no nos presentamos con nuestras propias obras delante de Él, sino revestidos de la justicia de Cristo. Dios se goza. Dios está complacido completamente en sí mismo. Y esa es la razón por la que quiere que sus hijos vivamos reflejándolo. Dice el versículo 11 de Nehemías 8: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque día es día santo y no se entristezcáis. ¿Sabes por qué les tuvieron que decir? Porque no habían entendido. Y muchos de nosotros no hemos entendido, esa es la verdad. Muchos de nosotros nos aferramos a nuestra religiosidad. No, es que estoy bien. Y dice Dios, es que tienes que estar gozo. Mira, tú busca en Gálatas 5 el fruto del Espíritu y no ves. El fruto del Espíritu es tristeza. ¿No? El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿No ves tristeza? Estamos sometidos a una condición en la que todavía nos entristecemos, pero ese no debe ser el estado en el que se completa el proceso de santificación en nuestras vidas. La vida, la santidad no es vivir en lamentos y dolor. Eso es necesario, pero ¿para qué? Para que lleguemos al gozo. Si tú sigues ahí lamentándote de, ay, cuántos errores cometí en mi juventud, hermano, ay, si tú supieras.
Ay, hermano, si tú supieras todo lo que me pasó, hermano. Y tú así. La pregunta que le tienes que hacer a una persona es: ¿y qué hizo Dios? No hizo Dios nada. O tú ves al salmista decir: Dios convirtió mi lamento en más llanto. No, ¿me lamento en qué? En gozo. Mi angustia en baile. Ahora, qué importante es esto, hermano. Porque cuando menos a mí me educaron de esa manera cristiana, en una iglesia cristiana, la presencia de Dios era una manifestación en donde yo me tendría que poner a llorar. De veras te lo digo. Era yo un niño, y como veía a los demás que lloraban alrededor de mí, yo decía: ay, esa es la presencia de Dios. Y tú sabes qué oraba. Le oraba a Dios y le decía: Dios, hazme llorar para que sienta tu presencia. Así nos enseñan. Y de repente, ¿verdad? En la iglesia: oh, hermanos, estamos gozosos. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está el gozo? Allá en lo profundo del corazón. No. ¿Cambiaste mi lamento en qué dijimos? En gozo, en baile. O sea que el gozo lo está asemejando el salmista en baile. Yo nunca he visto a alguien que baile en el alma. Estoy bailando en el alma. Esto es baile. Levantar los pies del piso. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos quedan ese tipo de ideas, ¿no? No, es que no. Esa es la carne. Pues sí, se baila con el cuerpo, se levantan las manos con el cuerpo, se canta con el cuerpo. No, hermanos, el gozo es algo evidente. No es algo que está allá en lo más profundo. Mira la reacción del pueblo, versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, obedecieron, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Es decir, el gozo del pueblo de Dios, cuando pasas el proceso, el gozo del pueblo de Dios sirve de algo en la obra de Dios. Ahora, ¿por qué estuvieron así? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué hermoso es eso. El gozo de obedecer a Dios y ver el fruto de su bondad en nuestras vidas, porque eso es lo que nos lleva a volver a obedecer. Eso es lo que nos pone en un círculo virtuoso de obediencia. Yo obedezco a Dios aunque a veces no lo entienda. No sé por qué, no, verdad, me pide esto. No sé por qué Dios me pide que ame a mi esposa si es bien canija. Yo no sé por qué Dios me pide que me sujete a mi marido si es bien canijo, por decirlo decentemente, ¿verdad? Ay, puedo quejarme. ¿Y por qué me pide eso Dios? Bueno, a lo mejor no entiendes todo, pero si obedecemos, si lo hacemos conforme a su palabra y lo obedecemos buscando agradarle al Señor, mira, vamos a ver el fruto y vas a decir: ah, caray, pues no, pues me cuadro, lo sigo haciendo. Y el gozo de ver el fruto de un matrimonio restaurado por la obediencia a Dios es ver el fruto de su bondad en nuestras vidas. Y mira, te va a llevar a obedecer más. Versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que habían mandado por mano de Moisés. Eso ya es disfrutable. El estudio de la escritura, el estudio de la Biblia, es algo que debería de traer un deleite. Sí, hermano, siempre vas a estar luchando con tu carne respecto a eso. Pablo lo dijo, Romanos 7. Y si no lo has entendido, entiéndelo por misericordia de Dios. No conozco a un hombre suficientemente espiritual que no tenga la tentación de no leer la Biblia. Todos nosotros tenemos la misma tentación. Usted, pastor, sí, yo también soy tu hermano, de carne y hueso, que necesita exhortación, que necesita amonestación, que necesita también de la iglesia. Tenemos la misma tentación: sentarte en el sofá y en lugar de leer la Biblia, apretar el botón rojo del control y pasarte 3-4 horas viendo una serie o una película. La misma.
Y luego cuando vas, ay, también tengo que leer la Biblia, después de 4 horas de estar sentado ahí, leo la Biblia. A los 5 minutos te cae un espíritu de sueño. La explicación, Romanos capítulo 7. Cuando quiero hacer el bien, veo el mal que está en mí. Todos tenemos esa tentación de decir, hoy no voy a la congre, hoy no me reúno, hoy no oro, hoy no leo, porque la carne está ahí. Pero en cuanto empiezas a leer, en cuanto empiezas a escuchar lo que Dios tiene que decirte en una predicación, en un estudio bíblico, en un discipulado, y empiezas a saborear eso y dices, wow, qué hermoso es Dios. Mirar esa realidad nos despierta la sed por conocer más. Cuando conocemos a Cristo en su palabra, Juan 6:35 lo dijo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es satisfactorio en nuestra vida, en nuestro corazón. Esta Biblia, esta palabra que describe a Dios, que describe al Hijo de Dios hecho humano, a Cristo, Jesucristo aquí en la tierra, es esa agua que sacia de verdad el alma. Y cuando comienzas a ser saciado, tú quieres regresar a ella. O tú regresas a una fonda donde te trataron mal y donde te dieron comida con una cucaracha allá adentro. No, ¿verdad? Pero cuando te dieron una comida limpia, una comida que dijiste, uy, no tan solo me alimentó, sino aparte la disfruté, voy a regresar ahí. Es natural. Dios quiere que empecemos e entendamos ese disfrute de vivir la palabra, de esa descripción que hace de sí mismo el Señor. Déjame leerte Nehemías 8, 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. El 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado. Cuando tú escuchas quién es Dios y cuando tú escuchas lo que Dios le agrada, estás conociendo a Dios. Y créeme una cosa, conocer a Dios te lleva a amar a Dios. Y cuando tú amas a Dios, vas a buscar agradarle. Cuando tú buscas agradar a Dios, entonces vas a hacer lo que Él te ha pedido, vas a hacer lo que Él te ha ordenado. Ese es el proceso para obedecer a Dios. No es, ay, no voy a hacer esto, no voy a hacer que me caiga un rayo, y no voy a hacer esto para que me vaya bien, ¿no? Y estás sustituyendo la ley de Dios de lo que antes tenías de tu patita de conejo. Tenías tu patita de conejo para que te fuera bien, ¿no? De la buena suerte, para que me fuera bien. Ahora voy a la Biblia, ahora voy a hacer los mandamientos de Dios. Ese es el principio del legalismo. Y eso no agrada a Dios, porque separa la bondad de Dios de los mandamientos de Dios. No, tú te deleitas en lo que Dios te ha pedido, porque conoces que Dios es tan bueno que si te pide eso es porque algo bueno trae en sí mismo, porque le amas. Ese es el cambio de mente que cambia la forma de vivir en nuestras vidas como hijos de Dios. Y eso es lo que hace evidente a Dios en la vida de sus hijos. Regresamos allá a Nehemías 8:14. Lo voy a leer en 2 versiones, la versión Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Esta es la versión Reina Valera. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival a celebrarse, y escucha esto, durante ese mes. Eso es importante como lo tradujo la Nueva Traducción Viviente, en ese mes. Es decir, ellos estaban leyendo y de repente vieron que había una fiesta que tenía que celebrarse y era el tiempo de esa fiesta.
Él había dicho que debía proclamarse el pueblo en todas sus ciudades en Jerusalén, que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival, como está establecido en la ley. Mira, cuando comenzamos a disfrutar de la palabra de Dios, te vas a meter cada vez más y vas a querer saber más y vas a querer entender los porqués de Dios. Y cuando empezamos a contextualizar toda la escritura, te vas a dar cuenta de esa armonía que hay entre todo lo que el plan de redención de Dios plasmado en la escritura. Y esto es lo que nos lleva a un verdadero avivamiento, como ya lo vimos la ocasión pasada. Pero ese verdadero avivamiento no posterga la obediencia. Un verdadero avivamiento no solo es una cuestión emocional, porque de eso también estamos llenos en la iglesia. Nos ponen musiquita bonita, nos comienzan ahí a manipular las emociones y de repente tú sales así, no, sí soy lo peor del universo. Y luego te ponen, te la cambian así repentinamente y luego de ser lo peor del universo, ¡ay, ahora soy lo mejor del universo! Bueno, eso sucede hasta con la película de Rocky. Algunos de mi generación saben a lo que me refiero. Pero yo salí, bueno, te la voy a poner Karate Kid. Yo salí de ver Rocky, hermano, queriendo ser boxeador. Ta 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 ta. Salí de ver Karate Kid queriendo hacer la patada de la grulla. No es difícil manipular las emociones. En la iglesia se ha vuelto un lugar de manipulación de emociones y le hemos llamado a algo espiritual, le hemos llamado avivamiento. De nada sirve emocionarte, sentirte bien o sentirte mal si no hay una decisión firme de obedecer, un deseo de vivir ese gozo que Dios nos está prometiendo al realizar lo que Dios nos está pidiendo. Lo opuesto al avivamiento es el endurecimiento, el rechazo a la voz y la autoridad divina. Un ejemplo de eso, Éxodo capítulo 8. Es impresionante esa historia. Me llama la atención profundamente la historia de las plagas de Egipto. Dios dice que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y muchos se preguntan, ¿Dios endureciendo el corazón? Sí, endureció un corazón que ya estaba endurecido. Lo hizo, no tuvo la acción de gracia y misericordia sobre Faraón para que se mostrara el poder de Dios. Pero me llama la atención que después de que se convierte el río en sangre y tantas cosas que pasan ahí en Egipto, de repente hay una plaga de ranas. Tengo un hermano que se dedica a fumigación y dice que la Ciudad de México está infestada, hay una plaga de cucarachas grandotas. No sé cuántas les gusten esas cucarachas, pero son feitas, ¿verdad? Pero imagínate esas cucarachas ahora afuera del drenaje en todos lados. Ahora convierte esas cucarachas en ranas. Así estaba Egipto. Ranas por todos lados. No podías hacer nada sin escuchar ese guago de la rana. Y aparte, huelen feíto las ranas. Es decir, el ambiente estaba terrible. ¿Qué hace Faraón? Soberbio. El endurecimiento muestra eso. Necio. Llama, o sea, había ranas por todos lados y llama a sus magos, a ver, hagan lo mismo. Qué absurdo. Eran detestables las ranas, tantas ranas, y todavía traen más ranas. ¿Te das cuenta lo absurdo del pecado del endurecimiento del corazón? Pero ahí no termina la cosa.
Ya están hartos, ya sus súbditos le dicen, oye, ya no, que ya, dile a Moisés, es el único que puede quitar las ranas de aquí. Y llama a Moisés soberbiamente, a ver, quiero que ores a Dios para que se quiten las ranas y voy a dar chance al pueblo de que vaya a adorar. Y fíjate, el versículo 9 de Éxodo 8 le dice, Éxodo 8:9 dice, dígnate indicarme, le responde Moisés, ¿cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río? Y él dijo, mañana. Dios lo castiga con ranas, él se castiga solito con más ranas, y después de tanto dice, ¿cómo le dirías tú al que va a fumigar las cucarachas de tu casa? ¿Cómo le dirías? ¿Cuándo quieres que se desaparezcan? Si te dice, ¿qué crees? Tengo mucho trabajo, ¿puedo ir la próxima semana? ¡No! Por misericordia de Dios, ven ya. Ya no aguanto estos bichos. Estaba tan endurecido. Mañana. ¿Cuándo piensas orar? Orar a Dios por el problema. Luego. Mira, cuando una persona no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo en el sacrificio que tuvo en la obra redentora, él tiene la idea de que dice, a lo mejor luego lo hago. No. O lo estás aceptando o lo estás rechazando. Ese es el endurecimiento del corazón. Una confusión, una soberbia, una desobediencia y una rebeldía. Pero fíjate lo que hizo Israel, versículo 16 de Nehemías 8. ¿Cuál fue la obra de gracia sobre el corazón del pueblo? Salió pues el pueblo y trajeron ramas. O sea, no se esperaron. No dijeron mañana, este es el mes de la fiesta, vamos a celebrar la fiesta. Ese es el mes ese es el momento en el que Dios me está diciendo que no esté más triste. Ya no puedo estar más triste. Dios me está enseñando que yo tengo que adorarlo, que vivir con ese gozo. No puedo darle mañana, no puede ser mañana, porque si no estoy endurecido en mi corazón. El pueblo salió, trajeron ramas, hicieron tabernáculos. Así había dicho Dios y así lo hicieron, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué de Nun, y fíjate, escucha esto, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Cuánto tiempo llevamos de tristeza? Aquí algunos comentarios dicen que llevaban 1000 años de no celebrar esto. 1000 años de creer, generación tras generación, de pensar que la santidad era eso, tristeza y compunción. ¿Cuántas generaciones llevas de eso? ¿Cuántas generaciones de pecado? ¿Cuántas generaciones de alcoholismo? ¿Cuántas generaciones de estar de adulterio? ¿Cuántas generaciones de estar recibiendo las consecuencias? Y este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Lo crees? Ya no estés más triste. En contraste a eso, en contraste a ese endurecimiento, dice que ellos obedecieron. Y fíjate lo que dice al final del versículo 17: y hubo alegría muy grande. Este es el contraste de un hijo reconciliado y en comunión con Dios, con su Padre, que desea obedecerle y desear de todo corazón, con todo el corazón, ponerlo en práctica. Porque eso es lo que nos lleva a ese deleite que estamos deseando en nuestras vidas. No está en tu esposa ese deleite, no está en tu esposo ese deleite, no está en una relación, no está si tienes esposo, si estás buscando uno, no está en tu trabajo ni en el dinero, no está en los bienes que crees, no está en el éxito que el mundo nos está poniendo. Velo, observa el mundo.
2009, enero del 2009, una quiebre de la bolsa a nivel mundial, y un hombre inversor, uno que tenía acciones en una de las compañías de autos, una de las inversiones que parecía más segura en su momento, pues estaba perdiendo $1 millón al día. Al tercer día se suicidó porque su seguridad estaba puesta en el dinero. Como los grandes artistas con tanto talento cantan y muelden multitudes, se suicidan. No está en la fama, no está en los likes de las redes sociales. Eso no debe de ser nuestra satisfacción. Eso no debe ser, de hecho, nuestra tristeza tampoco, si no lo tenemos. Sino poner en práctica lo que Dios nos ha dicho. Ahí está el gozo. Déjame decirte cómo el evangelio hecho en nuestras vidas, esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir. Isaías capítulo 61 versículo 1 nos los enseña. Esta profecía está dada a Cristo y lo que Cristo hizo para que seamos nosotros afectados por la obra de Cristo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y escucha el versículo 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza era usada para cuando tú estabas en un funeral, estabas de luto, estabas con una tristeza muy grande. Gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Te acuerdas qué es la fiesta de tabernáculos? ¿De dónde sacaban las cosas para festejarla? ¿Qué fueron a recoger? Ramas de árboles. Qué interesante, ¿verdad? Que el Señor nos esté comparando de esta manera. Serán llamados árboles de justicia. El fruto es justicia. Plantío de Jehová. ¿Y cuál es el objetivo? Para gloria suya. Eso es lo importante del gozo en el pueblo de Dios. Estamos reflejando a un Dios que se goza, que es gozoso. Este es el resultado del correcto evangelio verdaderamente creído en un hijo de Dios. No vivir en una religiosidad en la que me satisface el pensar que si yo estoy triste, angustiado, acongojado, entonces eso va a ser agradable a Dios. No. Una tristeza que conforme a la voluntad de Dios me lleva al arrepentimiento y a una transformación. Y esa transformación es evidente, se hace clara, se hace visible a los demás. Y uno de los elementos que hace más visible es el gozo. Terminamos versículo 17 y 18. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. No, hombre, estos sí eran pachangueros, brother. Estos sí eran fiesteros, ¿verdad? Y como que se nos da a nosotros, ¿no? Gracias a Dios. No nos va a costar trabajo hacer esto. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Hermanos, la vida cristiana es una constante fiesta, una constante celebración de gozo. ¿Y sabes por qué? Porque la vida cristiana gozosa está siendo una señal. ¿Sí me entienden lo que es una señal? Es como cuando vas toda la carretera y ves ahí una señal. Veracruz, 300 kilómetros, derecho, sígale. Qué bueno es ver esas señales, ¿no? Porque luego pasan mucho tiempo y tú dices, ¿sí iré bien? No se me va a acabar la gasolina y no llegue a Veracruz. No, ¿verdad? Ahí dice, Veracruz,
50 kilómetros, ya estoy a punto de llegar. Esa señal, la vida cristiana gozosa, es una señal de lo que nosotros estaremos viviendo por la eternidad, en la presencia de Dios. Gozo, donde ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más pesadumbre, ni más enfermedad, sino Dios, Cristo, nos estará supliendo, ¿verdad? Sustentando a todos nosotros, y viviremos en esa paz y en ese gozo que tanto anhelamos. Pero el Espíritu de Dios ya está en nosotros. El vivir de esta manera es realmente darle centralidad a la palabra con diligencia y devoción, porque eso es lo que nos mantiene siendo unos adoradores gozosos en lo personal, en la congregación. Buscar exaltar y alabar la grandeza de Dios, porque mira, el obedecer a Dios, estar dispuesto a obedecer a Dios con gozo, sirve de una manera maravillosa. Deuteronomio 4:6 nos los dice. Esta era la exhortación que Dios, por lo cual Dios les da la ley, y les dice: guárdenlos pues y ponlos por obra. No se trata de que vengas y lo escuches y digas: ay, qué bonito, qué lindo. No, sí estoy de acuerdo. No, sí, está bien. No, hay que vivirlos, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Y hermanos, si el asunto sea nada más nuestra relación con Dios, si ahí se acaba todo el proceso, entonces Dios, te conviertes a Dios y te da chance Dios 24 horas para que te despidas de tu familia y te vas en la presencia de Dios. No hay un objetivo por el cual Dios nos tiene aquí, para que esto sirva ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Reflejamos la eternidad con Dios, pero también reflejamos aquí en la tierra una relación personal con Él. En la medida que nosotros pongamos en práctica su palabra y vivamos estos procesos en el que el gozo sea algo que nos caracterice, muchos otros vendrán al conocimiento de Dios. Un pastor de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, de mi esposa y míos, tenía mucha sabiduría este pastor. Ya está en la presencia de Dios. Y él tenía una frase que impactaba nuestro corazón de jóvenes. Decía: muchachos, un cristiano triste es un triste cristiano. ¿De qué servimos en la obra de Dios si todo el tiempo? ¿Quién se nos va a acercar? ¿Quién va a querer? Es como, nuevamente, me gusta poner ejemplos de comida. Siento si no desayunaron, les va a dar más hambre. Pero si tú sales del restaurante, de esa fonda, y sales y te ve alguien, un amigo, te va a decir: ¿comiste ahí? Tú, sí. Ya no te va a preguntar nada, nunca va a comer ahí, no va a querer eso. Pero si sales así lamiéndote los bigotes, ay, no, vengo pero llenísimo, pero qué rica barbacoa, bro. Y te va a decir: ¿dónde? Esa es la vida cristiana. No un montón de actos que traten de ir y hacer cosas y que para que nosotros digamos: conquisté esto y logré esto y fui, ¿verdad? Y llegué. No. La vida cristiana es ir a ese manantial de bendición en donde nos satisfacemos tanto que regresamos con los demás y les decimos: ¿dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde está ese gozo? Esa es la vida de hijos de Dios. Dios nos evitó el destino de condenación eterna para vivir con Él eternamente. Y por eso hay tantos versículos, tantos que nos invitan a vivir gozosos en el deleite. El Salmo 126: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo: regocijaos. La Nueva Traducción Viviente dice: están siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito: alégrense.
Hermano, yo te pedí que le dijeras al hermano que está junto a ti, que le dieras una sonrisa. ¿Cuántos de nosotros de verdad nos cuesta trabajo sonreír? Vivir alegres. Y no es algo que a veces tengamos que decir, ay, es que yo soy así, hermano, soy muy serio. Qué bueno que te diste cuenta de lo que Dios quiere cambiar. Y ahí diste un paso. Ahora te das cuenta, contrastando con la palabra de Dios, no hay una mejor razón para celebrar que el nombre precioso de nuestro Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Bueno, pues como dijimos, la palabra de Dios es para ponerla en práctica, no solo para escucharla. ¿Y qué te parece si la ponemos en práctica el día de hoy y hacemos una celebración gozosa a nuestro Dios? Ponte de pie, por favor, porque el Salmo 100 también nos los enseña. Dice el Salmo 100: cantad, ¿cómo? Alegres a Dios. Y antes de empezar a cantar, ponte de pie, levanta tus brazos al Señor nuevamente y dile: Señor, tú conoces todas las razones para estar triste el día de hoy, pero yo no le quiero dar ningún tipo de autoridad y peso y valor a eso más que lo que tú dices. Y en medio de esa circunstancia, tu promesa es que tu espíritu que está en mí va a hacer evidente una parte de ese fruto, que es el gozo. Permite que me goce en ti. Me siento débil, me percibo débil ante mi pecado, me percibo débil ante las circunstancias. Tal vez ya no quería yo venir aquí, ya no quería nada de mi vida, ya no, tú lo sabes, tú conoces mi corazón. Pero ahora entiendo que la fuerza que yo quería no está en el hombre, no está en mis capacidades, no está en lo que yo haga o deje de hacer, sino está en ti, en que yo viva en ese gozo. Así es que Dios, hago caso a tu palabra y el día de hoy voy a hacer evidente mi obediencia a ti, alabándote como a ti te agrada, no importando lo que pasaba antes de este instante, sino en un verdadero arrepentimiento, dependiendo de ti. Voy a alabarte como tú mereces, para gloria de tu bendito nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad. Él es el Rey. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. El Señor es mi Rey, mi Él es mi paz, el gozo. El Señor es mi Rey.